A partir de este tutorial iniciamos una serie de vídeos relativos al registro contable de las combinaciones de negocios, cuyos conceptos generales a tener en cuenta son los siguientes. En primer lugar, se llama combinación de negocios a aquella operación a través de la cual una empresa adquiere el control de un negocio o de varios negocios. En este sentido, cabe señalar que la propia normativa define de forma expresa los conceptos de control y negocio. Sin embargo, debemos de comentar con carácter previo a hablar de dichos conceptos que si bien el plan contable regula las combinaciones de negocio a través de su norma de registro y valoración 19ª, en el año 2010 la misma sufrió una importante reforma como consecuencia de la publicación de la norma internacional de información financiera que regulaba y que sigue regulando las combinaciones de negocios. Y en ese sentido, cabe señalar que si bien es cierto que el plan contable inicialmente conceptualizaba el negocio como un conjunto de elementos patrimoniales constitutivos de una unidad económica que se dirige y gestiona para obtener un rendimiento o menores costes u otros beneficios económicos, la regulación posterior, actualmente en vigor del año 2010, indica que un negocio es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados para, efectivamente, proporcionar un rendimiento, menores costes u otros beneficios económicos para sus propietarios o partícipes. Concretamente, la norma que reguló este cambio es un decreto que posteriormente comentaremos, que se publicó en el año 2010 y que actualmente, como decimos, está en vigor. En cuanto al concepto de control, este no ha sufrido variación desde la norma de 2007 y por el mismo hay que interpretar el poder para dirigir las políticas de explotación y financieras de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. En cuanto a la normativa fundamental para el registro de las operaciones de las combinaciones de negocios, la misma se soporta en los siguientes textos normativos. En primer lugar, el propio Plan General del año 2007 y más concretamente lo regulado en su norma número 19. En el caso de la combinación de negocios se realizase entre empresas del grupo, entonces sería aplicable la norma número 21. Posteriormente, en el año 2008, se publicó la norma internacional de información financiera número 3 relativa a las combinaciones de negocios, lo que conllevó la modificación de la norma 19 en el texto del plan de 2007 a través del Real Decreto 1159-2010. En consecuencia, en toda la normativa que nosotros vamos a utilizar en los vídeos relativos a las combinaciones de negocios, con carácter general nos vamos a referir a la norma de registro de evaluación número 19, pero modificada por el texto del citado Real Decreto 2010. Finalmente, en el año 2019 se ha publicado la resolución de marzo de dicho año por parte del ICAR, en el que se modifican una serie de aspectos contables que tienen que ver con las operaciones de las sociedades de capital, entre ellas las relativas a las combinaciones de negocios y por lo tanto haremos alusión a esta norma cuando sea procedente. En cuanto a otro tipo de legislación aplicable de manera complementaria, destacamos la correspondiente a la ley de auditoría de cuentas, no por ser en sí la auditoría de cuentas lo relativo a las combinaciones de negocios, sino porque en esta ley se modifica una serie de aspectos relativos al intangible llamado fondo de comercio, directamente relacionado con las combinaciones de negocios, como posteriormente podremos ir comprobando. Además de lo anterior, también el Real Decreto 602/2016, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, afecta concretamente al intangible fondo de comercio y por lo tanto habrá que tener en cuenta lo incluido en dicha norma. Abundando en los conceptos anteriormente comentados, pasamos a continuación a dirimir cuál sería el registro contable de las operaciones citadas en base a la forma en la que se adquiere el control del negocio. Así, si se trata de operaciones de fusiones o escisiones de varias empresas o bien de la compra de todos los elementos de una empresa, la norma aplicable sería la 19ª del Plan General de Contabilidad anteriormente comentada,
considerando además las modificaciones a las que hemos hecho alusión, incluidas en el Real Decreto del año 2010. Sin embargo, cuando la adquisición de ese negocio se realiza a través de la compra de acciones, como aportaciones no dinerarias, o bien otras formas que puedan existir para adquirir el control, la normativa aplicable es la norma de registro y valoración de instrumentos financieros del Plan General de Contabilidad y también, en su caso, la normativa que existe sobre las cuentas consolidadas incluidas en el comentado Real Decreto 1159/2010. Finalmente, cuando se trate de operaciones de escisión o fusión entre empresas del grupo o bien de aportaciones no dinerarias de un negocio entre empresas del grupo, la normativa aplicable es la recogida en la norma de registro y valoración 21ª del Plan General de Contabilidad relativa, lógicamente, a las operaciones entre empresas del grupo. A partir de la legislación anteriormente comentada, vamos a indicar en esta diapositiva el método que debe de aplicarse para la contabilización de las combinaciones de negocios. No obstante, con carácter previo, haciendo un poco de historia, cabe señalar que en España, antes de la publicación del Plan General de 2007, se aplicaban dos métodos para el registro de las operaciones de fusión y escisión, que básicamente eran las consideradas combinaciones de negocios básicas en aquellos momentos. Los citados métodos recibían el nombre del método de la unión de intereses y el método de la compra, y la diferencia entre ambos era la siguiente. En el método de la unión de intereses se suponía que el valor razonable de las compañías que se combinaban era parecido o similar, mientras que en el método de la compra se suponía que el valor del patrimonio de la compañía que compraba era muy superior al de la adquirida, y en ese sentido había que parametrizar que la mitad del patrimonio de la compañía mayor debía de ser superior al valor del patrimonio de la compañía adquirida. A partir de estos dos métodos, la normativa contable en borrador, que nunca vio la luz como una normativa definitiva, se planteaba la situación, se decantaba por el método de la unión de intereses, dejando el método de la compra como una excepción. Sin embargo, andando el tiempo, tras la publicación del plan de 2007, efectivamente, la normativa española se ha decantado por el método de la compra, que actualmente recibe el nombre del método de adquisición, y que básicamente se delimita en los siguientes términos. El método de adquisición supone que la empresa que compra, llamada empresa adquirente, contabilizará en la fecha de adquisición, que oportunamente delimitaremos, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios, además de, en su caso, el correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa de la combinación, que oportunamente indicaremos cuáles son los criterios aplicables para su cálculo. Para la aplicación del método de adquisición desde el punto de vista contable, se deben de contemplar las siguientes etapas. En primer lugar, identificar la empresa adquirente. A continuación, determinar cuál es la fecha de adquisición. Seguidamente, cuantificar el coste de la combinación de negocios. Posteriormente, reconocer y valorar los activos adquiridos y los pasivos adquiridos por parte de la empresa adquirente. Y finalmente, calcular el fondo de comercio o bien la diferencia negativa surgida de la combinación. Todas estas etapas serán objeto de estudio en vídeos tutoriales posteriores a efectos de delimitar cuáles son los aspectos a considerar en cada uno de estos casos. Y con estos comentarios sobre el método de adquisición, finalizamos este vídeo tutorial agradeciéndoles la atención prestada.